Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1121, derrocando a la Alianza Inmortal en prisión. Quizás incluso pueda convertirlos en creyentes del verdadero inmortal de la salvación. Al observar a los innumerables prisioneros que lo rodeaban y que emitían lamentos agonizantes bajo el tormento de los castigos de la formación, Kouhon sintió una profunda empatía y cayó en la contemplación. Sin embargo, después de todo, esta sigue siendo una prisión estrictamente vigilada. Para lograrlo, tendré que planificar cuidadosamente a largo plazo. Los ojos de Kouhon parpadearon mientras una vez más usaba el mismo arrebato furioso para enmascararse. Pero esta vez mostró deliberadamente un comportamiento intermitente y débil, como si ya no pudiera aguantar más. En el periodo siguiente, Kouhon utilizó su aparente sumisión total para desviar la atención de los carceleros de sí mismo. Mientras tanto, estudiaba frenéticamente las explicaciones detalladas de las formaciones todos los días y acumulaba fuerza en secreto para mejorar su propio poder. Ahora finalmente se había dado cuenta. Esa corriente de calor de la inexplicable bendición del verdadero inmortal de la salvación, que había aparecido en su cuerpo, era en realidad el cultivo con el que soñaban todos los cultivadores. En el entendimiento convencional, solo mediante un cultivo minucioso día y noche se acumularía este poder, que servía como fuerza impulsora para el avance de los reinos. Sin embargo, en ese momento, se derramaba en su cuerpo sin cesar, como agua sin fuente. Y debido a esto, su fuerza avanzaba a una velocidad aterradora que desafiaba la imaginación. En solo medio mes, había llegado directamente a la etapa de finalización del Golden Core. Esto hizo que Kouhon estuviera aún más convencido de que todos estos milagros inconcebibles que le sucedían eran absolutamente las bendiciones del verdadero inmortal de la salvación. Después de todo, le había llevado más de 200 años como cultivador mortal alcanzar la etapa media del núcleo dorado. Pero ahora, los avances se produjeron en un abrir y cerrar de ojos. Originalmente, Kouhon pensó que Golden Core Completion ya era el límite. Pero lo que sucedió después destrozó por completo su cognición, haciéndole comprender lo que realmente significaba el verdadero poder divino inmortal. Era bien sabido que para pasar de la etapa del núcleo dorado a la etapa del alma naciente, era necesario devorar una cueva cielo del reino Xuanhuang. En ese momento, Kouhon todavía estaba atrapado en la prisión de Nether, por lo que, naturalmente, no podía cumplir esta condición. Sin embargo, 3 días después, ocurrió algo que dejó a Kouhon completamente conmocionado. Porque mientras hacía circular su energía espiritual e inspeccionaba su cuerpo, en realidad descubrió que dentro de su dantian había surgido una débil escena ilusoria de una cueva cielo. Al percibirlo con aún más cuidado, Kouhon confirmó que esta sombra de la cueva cielo no era una ilusión. Realmente existió. Un cueva cielo estaba naciendo dentro de su propio cuerpo. No hace falta decirlo, esta también fue la bendición del verdadero inmortal de la salvación. Kouhon aceptó rápidamente este hecho con facilidad. Confiando en este naciente cueva cielo, un mes después irrumpió formalmente en la etapa del alma naciente. Las diversas anomalías desencadenadas por el avance del reino quedaron perfectamente ocultas por el verdadero poder inmortal que surgía dentro de su cuerpo. No alertó a los carceleros de la prisión de Nether. Kouhon miró sus propias manos, sospechando que estaba en un sueño. La etapa del alma naciente, un reino con el que solo se había atrevido a soñar en el pasado, la había logrado sin esfuerzo. Verdadero inmortal de la salvación, yo, Kouhon, no sé qué virtud o capacidad poseo para recibir un favor tan profundo de ti. Prometo cumplir tu encomienda, incluso a costa de mi vida 1000 veces mayor. En las sombras, Kouhon contemplaba las innumerables estructuras imponentes de la prisión de Nether que lo rodeaban, y sus ojos se llenaban gradualmente de determinación. Después de ingresar inicialmente a la etapa del alma naciente, la fuerza de Kouhon continuó creciendo constantemente cada día por sí sola. Pero su principal objetivo ahora se había desplazado a romper la formación y rescatar a los prisioneros de la prisión de Nether. Solo conmigo, lograr esto será bastante difícil. Pero en esta prisión, ¿dónde puedo encontrar ayudantes?
Kou Hon observó en silencio a sus vecinos a su alrededor y seleccionó candidatos adecuados para colaborar. Por tanto, no sabía cuánto tiempo había pasado. Ese día, Li Fan miró el mensaje enviado por Kou Hon y no pudo evitar sonreír levemente. Sin embargo, fingió no verlo y no dio respuesta. Kou Hon, que no estaba dispuesto a rendirse, lo intentó unas cuantas veces más. Al final, no tuvo más remedio que abandonar el esfuerzo impotente. ¿Podría ser que mi juicio fuera erróneo? No debería ser así. Justo cuando Kou Hon se encontraba en una situación desesperada, un prisionero recién llegado llamó inmediatamente su atención. Este hombre no era miembro de la Federación de Todos los Mundos. Había sido encarcelado aquí por violar las leyes de la Alianza de los 10.000 Inmortales. A juzgar por el crimen que cometió, probablemente no tuvo ninguna posibilidad de salir en esta vida. Ahora ustedes, alimañas, quieren morir para expiar sus pecados en un abrir y cerrar de ojos. No es tan fácil. Me aseguraré de que ni siquiera puedas rogar por la muerte y pasar el resto de tu vida pudriéndose en esta prisión oscura y sin sol, llena de preocupaciones. Dijo el cultivador de la Alianza 10.000 Inmortales a cargo del escolta con los dientes apretados. El prisionero permaneció en silencio. Pero la mirada en sus ojos hacia el otro hombre estaba llena de desdén e intención asesina. Sin embargo, bajo la represión de la cruel formación, pronto se convirtió en gritos de agonía. Cuando las personas sufren un dolor extremo, sus palabras instintivas siempre están más cerca de sus pensamientos internos más verdaderos. Después de escuchar durante varios días las palabras de este nuevo vecino, Kou Hon confirmó que efectivamente era un colaborador adecuado. Ese día, después de esperar a que lo torturaran hasta estar al borde de la muerte, Kou Hon penetró silenciosamente en la formación y envió un mensaje. El otro hombre abrió instantáneamente los ojos, tratando de localizar la posición de Kou Hon. Obviamente fue en vano. Después de algún intercambio entre ambos, Kou Hon se enteró de su nombre. Sang Fu. El crimen que cometió no fue gran cosa, simplemente se había embolsado un tercio de las ganancias anuales del Salón de Alquimia de la prefectura de Moulin. En el pasado, incluso si el asunto saliera a la luz, siempre que gastara algunos puntos de contribución y moviera algunos hilos, podría resolverlo con dinero y terminar con esto. Pero esta vez, desafortunadamente, uno de sus archienemigos de alguna manera se enteró. Lo informó directamente a la sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Esta vez la sede reaccionó con una rapidez inusual. Antes de que Sang Fu pudiera arreglar las cosas, el enviado del cuartel general ya había llegado. Tras una breve investigación, las pruebas eran irrefutables y fue capturado en el lugar. Ni siquiera pasaron por el procedimiento habitual de una segunda revisión. Lo llevaron directamente a la oscura prisión y lo reprimieron. Solo entonces Sang Fu se dio cuenta de que le habían tendido una trampa. Había pensado que estaría condenado para siempre, pero inesperadamente se encontró con un punto de inflexión. ¿Ayudar a liberar a los criminales de la prisión de Nether? Este es un delito capital. Aunque ahora todos pueden reencarnar, escuché antes de entrar que la Alianza de los 10.000 Inmortales parece haber llegado a algún acuerdo con ese venerable celestial del Renacimiento. Aquellos que cometan pecados imperdonables en la Alianza perderán la oportunidad de reencarnar. Realmente morirán. Al igual que los miembros anteriores de la Federación de Todos los Mundos. Sin darse cuenta de que el cuerpo de Kou Hon se estremecía violentamente no muy lejos, Sang Fu continuó solo. Aunque estar encarcelado aquí significa que no hay posibilidad de salir, sigue siendo mejor que perecer de verdad. ¿Quién sabe? Tal vez algún día la Alianza de los 10.000 Inmortales conceda una gran amnistía al mundo. Al principio, Sang Fu no estuvo de acuerdo. Incluso pensó en secreto en denunciar a este conspirador para expiar sus crímenes y obtener méritos. Pero las siguientes palabras del otro hombre le hicieron cambiar de opinión. Aquí la muerte es una forma de alivio. Si no me crees, mira a la gente que te rodea. Mi simulación de longevidad. C1122. Despliegue de la gran formación en todo el mundo. Respecto a los horrores de la prisión de Nether, Sang Fu había oído hablar de ellos desde hacía mucho tiempo. Y en la ronda de crueles torturas que acababa de sufrir, también sintió profundamente el terror de los castigos aquí. Después de escuchar las palabras de Kou Hon y presenciar personalmente cómo varios cultivadores eran torturados hasta que se volvieron locos y ya no eran humanos,
tuvo muy claro que no podía soportar en absoluto las torturas aquí. Por tanto, aceptó decisivamente a Kou Hon. Si las cosas realmente no se pueden hacer, en el peor de los casos puedo incumplir mi palabra y vender a esta persona, pensó Sang Fu. Sin embargo, todos sus pequeños planes fracasaron después de seguir a Kou Hon y recitar un voto. ¿El verdadero inmortal de la salvación? Al principio, a Sang Fu no le importaba este llamado verdadero inmortal, pero más tarde, cada vez que surgía en su mente el pensamiento de traición, siempre surgía una inexplicable sensación de gran desastre inminente. Solo entonces Sang Fu finalmente confirmó que realmente había abordado un barco pirata. Luego, Kou Hon y Sang Fu comenzaron lentamente su plan de infiltración en la prisión de Nether. Por cada prisionero recién encarcelado, en el momento en que sufría una tortura inhumana y su conciencia estaba a punto de colapsar, Kou Hon siempre hacía contacto en el momento adecuado. Bajo la iluminación del poder divino del verdadero inmortal de la salvación, estos prisioneros se unieron a la organización de escape colectivo sin dudarlo, como si estuvieran agarrando la gota que colmó el vaso de la salvación. Y aquellos prisioneros que habían estado encarcelados durante mucho tiempo pero que aún mantenían una autoconciencia básica se convirtieron en los principales objetivos de Kou Hon para el trabajo del Frente Unido. Sin embargo, estos cultivadores habían estado encarcelados durante demasiado tiempo, volviéndose desconfiados y desconfiados de todos. Cada persuasión requirió mucho tiempo y esfuerzo. Afortunadamente, todos los miembros recién incorporados también participaron. Por lo tanto, el progreso de la infiltración en la prisión de Nether no fue demasiado lento. 3 años después. En medio de los incesantes lamentos en la oscura prisión, se ocultaron los intercambios privados de los miembros de la organización de escape. Hermano Kou, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Sí, a excepción de la parte más profunda de la prisión de Nether, otras zonas han sido básicamente ocupadas por los hermanos. A primera vista, parece que todavía está bajo el control de la Alianza de los 10.000 Inmortales. En realidad, tan pronto como el hermano Kou de la Orden, la prisión de Nether cambiará de manos instantáneamente. A lo largo de estos años, con la protección del poder divino del verdadero inmortal de la salvación, todos hemos recuperado nuestra fuerza. Algunos hermanos incluso han avanzado más. Una integración de Dao, 16 transformaciones de almas, más de 100 almas nacientes. En comparación, las fuerzas defensivas en la prisión de Nether simplemente no son rival. Jejeje, no se trata solo de restaurar el cultivo. Con la ayuda del poder divino del verdadero inmortal de la salvación, incluso podemos traer diversos suministros del mundo exterior en silencio. Las delicias que anhelaba desde hacía mucho tiempo, casi me las he comido hasta saciarme últimamente. La multitud discutió animadamente, pero respecto a la fuga colectiva de la prisión de Nether, todos estaban llenos de confianza. Durante estos 3 años, habiendo presenciado demasiados milagros mostrados por el verdadero inmortal de la salvación, se habían convertido durante mucho tiempo en fieles creyentes del verdadero inmortal. La discusión duró mucho tiempo antes de que Kou Hon hablara. Iniciar el levantamiento es fácil, pero lo que viene después de escapar es más importante. Una vez que se viole la prisión de Nether, la Alianza de los 10.000 Inmortales definitivamente reaccionará de inmediato y lanzará una búsqueda y captura a gran escala. No nos dejarán mucho tiempo para responder, así que antes de escapar, debemos planificar bien los preparativos futuros. Tan pronto como Kou Hon dijo esto, toda la multitud quedó atónita. ¿Los arreglos futuros? ¿Podría ser el decreto del verdadero inmortal de la salvación? Aunque ya llevaban 3 años unidos a la organización, solo conocían la existencia del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. El verdadero nombre de la organización, así como su propósito genuino, eran completamente desconocidos para todos ellos. Así, todos miraron hacia Kou Hon con plena anticipación. De hecho, es la prueba del verdadero inmortal de la salvación. Solo completando el juicio uno puede convertirse verdaderamente en creyente del verdadero inmortal y miembro de la organización. El tono de Kou Hon estaba lleno de un sentido de misión sagrada. Después transmitió a la multitud una formación bastante grandiosa, junto con un mapa. ¿Gran formación de innumerables espíritus del cielo y la tierra? En el momento en que vieron el nombre de esta formación, todos los cultivadores de la prisión de Nether sintieron un ligero temblor en sus corazones.
Según la descripción, esta formación poseía la capacidad de envolver los cielos y la tierra y conectarse con innumerables reinos. Luego la multitud estudió ese mapa. El mapa mostraba las prefecturas dentro del territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, pero estaba marcado con más de 100 pequeños puntos. Cuando sus sentidos divinos se centraron en estos pequeños puntos de luz, la multitud descubrió con horror que cada uno representaba un mundo pequeño. En este momento, Kou-Hon también dijo, el juicio del verdadero inmortal en realidad no es difícil. Solo requiere pasar algún tiempo. Ve a cada mundo pequeño y configura esto cielo y tierra miríada de espíritus gran formación. Una vez que se complete cada instancia de la formación, se conectará automáticamente, formando una red de formación. Por lo tanto, en el momento en que se construya, todos conoceremos el progreso de los demás. Kou-Hon les dio instrucciones serias. Al mismo tiempo, notó las dudas de ciertos cultivadores de la organización y explicó, no te preocupes. Todos estos pequeños mundos seleccionados están habitados únicamente por mortales. Con tu fuerza podrás reprimirlos absolutamente en poco tiempo. El verdadero inmortal de la salvación también ha otorgado el artefacto divino horno del cielo y la tierra para ayudarte a transformar los pequeños mundos. Se podría decir que la mayor prueba esta vez es tu perseverancia y fe. Al ver los requisitos específicos de la tarea de prueba, todos los cultivadores cayeron en la contemplación. Sin embargo, durante mucho tiempo habían sido sutilmente influenciados por el poder del verdadero inmortal de la salvación, y considerando que una vez que escaparan de prisión, inevitablemente enfrentarían la persecución de la Alianza de los 10.000 Inmortales, esconderse en pequeños mundos mortales podría no ser algo malo después de todo. Así, sin dudarlo, todos pronto lo aceptaron y comenzaron a reflexionar sobre los detalles del plan. Después de asignar la propiedad de sus respectivos pequeños mundos, también discutieron en exhaustivo detalle cómo manejar varias situaciones repentinas después de escapar de la prisión de Nether. 3 meses después, cuando los carceleros de la Alianza Inmortal escoltaron a otro fugitivo aquí y se preparaban para arrojarlo a una jaula de pilares altos para reprimirlo y atormentarlo. Se horrorizó al ver que en la prisión de Nether, miles y miles de pilares se rompían sucesivamente. Innumerables prisioneros viciosos y despiadados, con los ojos brillando de ferocidad, lo atraparon a la vez. Bajo la embestida de un abrumador y siniestro, se dispersó en cuerpo y alma en el lugar. Aquellos que reaccionaron y se apresuraron a intentar reprimirlos, los carceleros con forma de niebla y los cultivadores de la Alianza Inmortal, fueron instantáneamente destrozados por ellos. Carga, no te demores. Kou-Hon lanzó un grito bajo y la multitud salió de la prisión de Nether como bestias feroces liberadas de sus jaulas. Todas las formaciones defensivas parecían no existir. Los prisioneros que volvieron a ver la luz del día rugieron para desahogar la emoción en sus corazones. Pero no se detuvieron en el lugar debido a esto. En cambio, después de simplemente identificar direcciones, todos dispararon hacia las ubicaciones de sus pequeños mundos objetivo. En casi un abrir y cerrar de ojos, la densa horda de criminales feroces se había dispersado sin dejar rastro. No mucho después, los enviados especiales de la Alianza de los 10.000 Inmortales se alarmaron y dirigieron un equipo aquí para investigar. Al ver las formaciones protectoras sin signos de destrucción forzada, revelaron expresiones de ira. Equipos de cultivadores de lecho negro siguieron las rutas de escape de los fugitivos y partieron en su persecución. Mi simulación de longevidad. C1123. Una miríada de espíritus sometiendo a un verdadero inmortal. En cuanto a la prisión de Nether, después de un incidente de fuga a tan gran escala, se convirtió en un nombre sin sustancia. Una vez finalizado el traslado de los presos restantes, ni siquiera se ocultó la entrada a la prisión de Nether. Por tanto, fue abandonado. El tiempo pasó lentamente y nadie volvió aquí. Era como si el mundo lo hubiera olvidado por completo. Después de un periodo desconocido, la figura de Li Fan apareció lentamente. Suprimido en lo más profundo de la prisión de Nether, ni siquiera yo podía ver el rostro con claridad. La transferencia requirió que 3 transmisores del Dharma vinieran personalmente. Interesante. En lugar de huir inmediatamente con el grupo de cultivadores escapados, Li Fan se escondió directamente en la entrada. Su objetivo era explorar el objeto encarcelado en lo más profundo de la prisión de Nether, al que no había podido acercarse durante esos 3 años.
No es que la formación en el nivel más profundo fuera tan profunda que Li Fan no pudiera romperla, sino que los carceleros a cargo allí eran 3 sabios inmortales de integración Dao trabajando juntos. Parecía que existían únicamente para reprimir a ese prisionero. Incluso cuando la prisión de Nether fue violada y escaparon innumerables criminales crueles, permanecieron impasibles y no salieron para detenerla. Cuando llegó el equipo de socorro de la Alianza de los 10.000 Inmortales y comenzó el traslado, Li Fan finalmente pudo ver a ese prisionero. A Li Fan le resultó vagamente familiar. Sin embargo, oscurecido por artes secretas, no pudo confirmarlo completamente. Antes de que se complete la gran formación de Myriad Spirits, no es aconsejable provocar más problemas. Lo investigaré a fondo en la próxima vida. Lo único que puedo hacer ahora es esperar el momento oportuno y ver cómo el mundo se pone patas arriba. Li Fan miró hacia el horizonte distante, como si pudiera ver la gran formación de Myriad Spirits iluminándose en más de 1000 mundos mortales. La gran formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra mostrada al grupo de criminales viciosos no era el nombre completo de la formación. Esta formación se derivó del disco de disociación final a lo largo de 3 años. Representaba el nivel más alto de formación que el disco de disociación podía derivar en su estado actual. Tomando como prototipo la anterior gran formación Myriad Spirits que cubría el reino Spirit World, el Imperio y el reino Bestia, evolucionó aún más hasta convertirse en una impactante formación del mundo. El nombre completo de la formación era, el cielo y la tierra son innumerables espíritus, todos los seres refinan los espíritus. La función principal de esta formación, y el propósito mismo por el cual Li Fan había llegado a tales extremos para liberar a los prisioneros de la prisión de Nether y hacerlos luchar por él, estaba plasmado en esas 4 palabras. Todos los seres refinan los espíritus. Compartía un principio similar con la formación All Beings Refine Spirita que Son de la ciudad de Ningyuan había usado contra el hermano mayor Sang en el reino inmortal caído. El poder asesino de la formación provino de la intención del cielo y la tierra, innumerables espíritus e innumerables seres. Sin embargo, después de la versión revisada de Li Fan, era cientos de miles de millones de veces más fuerte. Porque los materiales necesarios para consumir habían aumentado cientos de miles de millones de veces. En aquel entonces, Sang He-sung, utilizando el poder de los mortales de una ciudad, casi había obligado al hermano mayor Sang a una situación desesperada, obligándolo a revelar el misterio de la inmortalidad del núcleo púrpura. Pero Li Fan, usando más de 1000 mundos pequeños y billones de vidas en el reino Xuanwang, solo pretendía bloquear al verdadero inmortal sin rostro por un momento. Después de que el reino Spirit World fuera aniquilado por la alianza de los 10.000 inmortales, durante esos 3 años escondido en la prisión de Nether, Li Fan había estado constantemente reflexionando y revisando el plan final de destrucción del mundo. Después de todo, esta fue la primera vez que chocó con el poder del verdadero inmortal. Incluso si se trataba de tomar prestada la fuerza para atacar y ver a los inmortales luchar desde lejos, aún conllevaba riesgos infinitos. Estos dos eran auténticos inmortales que habían trascendido el mundo mortal. Cultivadores no testarudos del establecimiento de la fundación. Si realmente fuera tan fácil conspirar contra ellos, ¿cómo podrían ser dignos del nombre de verdaderos inmortales? Una vez que fracasara, sería un estado sin retorno ante calamidades interminables. Especialmente después de experimentar el asedio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, que reveló una carta de triunfo inesperada y acabó directamente con el reino Spirit World, Li Fan se había vuelto cauteloso sin precedentes con respecto al plan destructor del mundo. Calculó todos los escenarios posibles en cuenta. Así, descubrió un problema que anteriormente había pasado por alto debido a sus suposiciones. En el plan original de Li Fan, primero recurriría al poder de las ruinas inmortales y luego usaría esta fuerza trascendente más allá del reino mortal para provocar una reacción del verdadero inmortal sin rostro. De hecho, los seres vivos siempre reaccionan instintivamente ante las cosas que los amenazan. En la simulación y predicción, el verdadero inmortal sin rostro y el inmortal ruinas primero deberían notarse y participar en la batalla. Ignorando a Li Fan, el verdadero instigador del asunto. Pero esto fue solo en el escenario ideal. ¿Qué pasaría si, después de ascender a la inmortalidad, sus patrones de pensamiento ya no se parecieran a los de los mortales? O, si sintieran la presencia de verdad en el cuerpo de Li Fan. En lugar de apuntar inmediatamente a su oponente igualado,
¿se fijaron primero en Lifan? Si no se hicieron preparativos, y si un verdadero inmortal lo atacara en ese momento, es posible que ni siquiera tuviera tiempo de huir al reino oscuro o activarlo por la fuerza, ¿verdad? Cuanto más pensaba en ello, más le resultaba difícil a Lifan comer o dormir tranquilo. Al final, decidió que, como mínimo, necesitaba encontrar un método que le permitiera ganar ese poco de tiempo. Y él, espíritus innumerables del cielo y de la tierra, espíritus refinadores de todos los seres, gran formación fue la respuesta final proporcionada por el disco de disociación. La brecha entre cultivadores y mortales, o entre verdaderos inmortales y cultivadores, era tan vasta como un abismo celestial. Pero cuando la cantidad alcanza un cierto nivel, podría producir un cambio cualitativo aterrador. Incluso un verdadero inmortal, sumergido en el mar interminable de pensamientos de billones de seres vivos, seguramente experimentaría un momento de vacilación. Este aturdimiento fugaz que me produce es mi única posibilidad de supervivencia. El poder de un verdadero inmortal podría destruir a Xuanhuan en un instante. Sin embargo, si las cosas se desarrollaran como Lifan predijo, después de fijarse en él, el verdadero inmortal no aniquilaría directamente el reino Xuanhuan solo para capturar a esta hormiga conspirando en las sombras. Esto le daría a Lifan una oportunidad para explotar. Más de 1000 mundos mortales, innumerables pensamientos de seres vivos. ¿Qué poder tan colosal es este? Sin embargo, no importa cómo lo simule, solo puede retrasarlos por un mero instante. Esta absoluta disparidad de fuerza realmente hace que uno lo añore. Lifan juntó las manos detrás de la espalda y se quedó en silencio. Con el poder del verdadero inmortal sin rostro limitándolos, esos prisioneros viciosos sin duda completarían obedientemente la construcción de la gran formación. Lifan no necesitaba preocuparse por ese punto. Y una vez completada la gran formación, ya no sería algo que pudieran controlar. El día en que se complete la formación de espíritus refinadores de todos los seres será el día en que Xuanhuan llegue a su fin. Está cerca, dentro de un año. Durante este periodo, Lifan solo tuvo que esperar pacientemente. En la coyuntura final de este mundo, Lifan todavía tenía algunos cabos sueltos que atar. Llegó por primera vez a la prefectura de Tianling, en el sitio de la gran cueva cielo de los 5 elementos original. Desde que Lifan devoró la cueva cielo de los 5 elementos, alimentada durante quién sabe cuántos años, había comenzado a formarse una nueva cueva cielo de los 5 elementos en este vacío informe conocido como raíz del cielo y la tierra. Sin embargo, este proceso fue particularmente lento. Solo ahora la forma embrionaria de la cueva cielo había comenzado a manifestarse débilmente. Lifan caminó por el vacío, haciendo circular la falsa conversión incorrecta Dao celestial capacidad divina para percibir los principios del cielo y la tierra. Sintiendo el ritmo como un latido del corazón, Lifan entrecerró ligeramente los ojos, esperando cuidadosamente la indicación, verdad. Y a partir de este maravilloso tesoro innato suyo, Lifan sintió levemente un hilo de insatisfacción. Mi simulación de longevidad. C1124. Surge la gran formación de color sangre. Lifan había sentido, verdad, las emociones hasta cierto punto en el pasado. El temblor cuando se encontró por primera vez con la reliquia eterna y el anhelo cuando se enfrentó al cráneo del señor Bai. Ahora, cuando Lifan intentó alimentarse, verdad, con el recién nacido cueva cielo de los 5 elementos, verdad, una vez más envié comentarios. No del todo satisfecho. En otras palabras, apenas aceptable. Un destello de luz fría brilló en los ojos de Lifan. Innumerables hilos rojos salieron volando de la cueva cielo de su cuerpo, como miles de millones de tentáculos, penetrando en el vacío del raíz del cielo y la tierra. Tomando posesión del recién nacido cueva cielo de este cuerpo materno. El raíz del cielo y la tierra solo fue responsable de la simple gestación de Cave Heavens. Así, cuando esta creación destinada a desprenderse de sí misma fue lentamente despojada por Lifan, no provocó ninguna resistencia intensa. Por el contrario, el propio cielo cueva recién nacido parecía sentir algo. Hizo todo lo posible para emitir hilos de poder de resistencia, intentando detener la devoración de Lifan. ¿Pero cómo podría un recién nacido compararse con un hermano adulto robusto? Era inevitable.
En medio de continuos y débiles ruidos retumbantes, el recién nacido cueva-cielo fue arrastrado hacia la sombra ilusoria del vasto gran cueva-cielo de los 5 elementos, que parecía una pintura de fondo. Hasta que quedó completamente envuelto y desapareció. Zumbido, zumbido, zumbido. Una serie de sonidos agudos resonaron en los oídos de Lifan, y la escena ante sus ojos pareció atenuarse por un instante. Una vez que todo volvió a la normalidad, Lifan miró el suyo, ¿verdad? Panel. Recuento de anclajes disponibles actualmente, 3. Aumentó en 1. Como era de esperar, esto funciona. Después de devorar Golden Core, las leyes no lograron satisfacer, ¿verdad? En cuanto al apetito, el siguiente paso solo podría ser una cueva-cielo del alma naciente de grado superior. Habiendo verificado su conjetura y obtenido otro ancla utilizable para, ¿verdad? Lifan no se sintió particularmente alegre. En cambio, siguió saboreando la emoción, ¿verdad? Acababa de transmitir. No tenía sabor comerlo, pero era una lástima desecharlo. Pero bajo la insistencia de Lifan, ¿verdad? Finalmente devoró el recién nacido cueva-cielo. Ahora son los cielos de las cuevas. Entonces, ¿qué querrá a continuación? Mundos pequeños, reinos de cultivo, o la próxima transformación cielo-tierra y los espíritus cielo-tierra del nuevo sistema de métodos. De todas formas, es hora de frenar un poco su apetito. Ser exigente no es un buen hábito. En el oscuro espacio vacío, Lifan estaba solo en el vacío. Después de reflexionar durante mucho tiempo, se fue lentamente. Emergiendo de la raíz del cielo y la tierra, luego Lifan se dirigió a la ubicación del largo río de color sangre. Gracias a la persistente protección del poder remanente del estanque de pesca, este lugar aún permaneció sin ser descubierto por la alianza de los 10.000 inmortales. Los cultivadores supervivientes en este puesto de avanzada eran los últimos restos de la Federación de todos los mundos. Hacía tiempo que se enteraron de la aniquilación total de la sede del reino Spirit World. En medio del dolor y la furia, ni uno solo vaciló en su fe en el verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. Porque todavía podían sentir, en meditación, el omnipresente y magnífico poder divino del verdadero inmortal compasivo. Los cultivadores que Lifan había enviado al largo río de color sangre para buscar fragmentos históricos eran en su mayoría jóvenes de sangre caliente. Su cultivo no superó como máximo la etapa temprana del Señor del Núcleo Dorado. Con el poder abrumador de la alianza de los 10.000 inmortales, aunque su sed de venganza ardía ferozmente, sabían que no eran rival. Por lo tanto, solo podían esconderse primero, acumulando fuerzas en secreto. Sin el apoyo del cuartel general y despojados de sus antiguas dependencias, depositaron sus esperanzas de venganza en ese vasto río largo de color sangre. Aferrándose a una convicción firme e ignorando el costo que esto suponía para sus vidas, se lanzaron a ello una y otra vez, intentando investigar los misterios que hay dentro. En 3 años, de las más de 100 personas originales, solo sobrevivieron 33. Además, todos estos supervivientes sufrieron pérdidas masivas a lo largo de su vida. A pesar de ser jóvenes, todos se habían vuelto de cabello blanco y decrépitos, parecidos a ancianos tambaleantes. Sin embargo, no carecían por completo de ganancias. Lifan estudió los conocimientos que habían recopilado. En comparación con aquellos impulsados puramente por el interés propio, aquellos que tienen un odio profundo son más capaces de mantener la claridad mental mientras exploran el largo río de color sangre. La proyección del largo río de color sangre parece exhibir una especie de homofilia en sus atractivos. Por ejemplo, nuestro grupo de Vengadores observa más fácilmente a aquellos cultivadores de la historia que de manera similar albergaron rencores altísimos. Más allá de las meras imágenes registradas, incluso podría ser posible invocar verdaderamente cosas de la historia para que existan. Esto parece ser una manifestación del poder de la río largo de color sangre. Sin embargo, la probabilidad de activación es demasiado baja. Desde la fundación de Buscando lo Oculto, este fenómeno ha ocurrido solo una vez. Actualmente estamos investigando las condiciones necesarias para lograr el objetivo. Lifan registró todo este material de investigación extremadamente valioso. Al mismo tiempo, memorizó el nombre del cultivador que había recopilado y documentado diligentemente estos resultados. Chen Chen. Noe Ru. Anteriormente, entre el grupo, esta persona no tenía nada de especial.
Solo ahora, en la desesperada situación de la caída de la Federación, ha revelado finalmente sus habilidades de liderazgo. Un talento que vale la pena cultivar. En la próxima vida podré promocionarlo antes. Déjame ver de qué pequeño mundo viene. Después de lograr sus objetivos en el largo río de color sangre, Li Fan no pareció molestarlos. En lugar de eso, dejó que el grupo continuara su propia misión. Después de todo, un año después, el resultado sería el mismo de todos modos. Li Fan partió silenciosamente e hizo una ronda de visitas a lugares como el Gran Reino de Li, el Imperio, el Reino Oscuro y muchos otros. Recopiló los resultados y probó y verificó repetidamente su plan de escape. El río del tiempo siguió avanzando. Ese día, mientras Li Fan jugueteaba con un pequeño espejo Tianxuan, de repente levantó la cabeza y miró a lo lejos. Se había completado la primera gran formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra. En un instante, la mirada de Li Fan atravesó capa tras capa de barreras espaciales, llegando al mundo mortal donde se encontraba la gran formación. El cultivador responsable de construir la gran formación aquí sintió la recompensa de cultivo otorgada por el verdadero inmortal compasivo dentro de su cuerpo y reveló una expresión de emoción. Guiado por una intuición inexplicable, no dudó en lo más mínimo y activó inmediatamente la gran formación. Este mundo mortal era algo más grande en escala que la tierra natal de Li Fan, el Gran Xuan. Pero a medida que se activaba la gran formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra, el cielo azul originalmente claro de repente adquirió un rastro de un inquietante tono rojo sangre. El rojo sangre se arremolinaba de un lado a otro en el cielo como un pincel, formando finalmente un grotesco y aterrador ojo gigante de color sangre. El ojo gigante miraba con frialdad a las masas que se agolpaban debajo, como el ojo de un dios. En ese momento, una inexplicable oleada de terror extremo surgió en los corazones de todos los seres vivos entre el cielo y la tierra. Bajo este miedo instintivo, sus cuerpos temblaron incontrolablemente y se desplomaron en el suelo. Aunque todavía no había sucedido nada, una aura de desesperación ya había comenzado a extenderse por todo el país. Por supuesto, hubo quienes se atrevieron a resistirse a este ojo gigante de color sangre. Pero lo único que podían hacer era señalar los cielos y maldecir, furiosos impotentes. Y el cultivador que había forjado él solo la gran formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra de este mundo se quedó allí aturdido, mirando fijamente el ojo gigante de color sangre en el cielo. Murmuró para sí mismo, no, eso no está bien, ¿cómo pudo ser así? Mi simulación de longevidad. C1125, cruzando la calamidad, pero incapaz de cruzar la propia. La gran formación de los miríadas de espíritus del cielo y de la tierra se comunica con los innumerables reinos de los cielos. ¿Cómo pudo ocurrir un cambio tan extraño una vez completada la formación? Debe haber algo mal en alguna parte. Una oleada de extrema inquietud brotó de su corazón, y este cultivador apenas se estaba preparando para cerrar la formación. Pero ya era demasiado tarde. Por alguna razón desconocida, la formación de repente comenzó a operar por sí sola. El ojo gigante de color rojo sangre se abrió lentamente, revelando una extraña pupila vertical. ¡Boom! Todo el mundo mortal tembló violentamente. Innumerables rayos de luz de sangre se elevaban desde el suelo, como pilares de luz, convergiendo hacia el ojo gigante de color rojo sangre en el cielo. Después de un momento de silencio atónito, una vez que descubrió lo que acababa de suceder, el rostro del cultivador se llenó de desesperación y terror interminables. Porque en el instante en que apareció la pupila vertical de color rojo sangre, todos los seres vivos de este mundo mortal fueron asesinados en un instante. Se convirtieron en luz de sangre y fueron absorbidos por la pupila de color rojo sangre. El cuerpo del cultivador tembló incontrolablemente, un frío interminable envolvió su corazón. Aunque había cometido pecados no pequeños en el pasado, comparado con el acto de masacrar instantáneamente a seres de un mundo entero en ese momento, ni siquiera estaba al mismo nivel. Todos fuimos engañados. ¿Qué verdadero inmortal compasivo? Este es claramente un dios malvado absolutamente aterrador. Escenas de los últimos 4 años inundaron su mente y un miedo indescriptible se tragó gradualmente al cultivador. Pero en ese momento, el último vestigio de conciencia en su corazón lo despertó repentinamente de la desesperación. Una chispa de esperanza estalló en los ojos del cultivador,
de repente recordó algo. No puedo dejar que los demás caigan en la misma trampa que yo. Debo darme prisa y avisarles. El cultivador estaba a punto de huir de este lugar en pánico. Sin embargo, descubrió que la pupila vertical de color rojo sangre en el cielo, en algún momento, se había fijado en él. Y así como el cultivador sintió un escalofrío en todo su cuerpo, convencido de que moriría bajo el ojo gigante de color rojo sangre. Una brisa pareció barrer el cielo y la tierra, y luego un fantasma se manifestó inexplicablemente. Instantáneamente atrajo la mirada de la pupila vertical de color rojo sangre en el cielo. Mientras tanto, lejos, en el reino Xuanhuang, los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente. Él no era ajeno a ese fantasma. Señor Bai. Fue porque murieron demasiados seres vivos a la vez, lo que provocó que el miasma inmortal mortal estallara violentamente en poco tiempo y desencadenara una contraataque. El fantasma se encontraba entre el cielo y la tierra. Aunque su expresión facial no se podía ver con claridad, se podía sentir una ira ilimitada emanando de ella. La mirada del fantasma recorrió este cielo y esta tierra, y luego se fijó en el único sobreviviente aquí. Es decir, el cultivador que había creado la formación. El cultivador inmediatamente sintió que no podía moverse y una crisis de muerte se apoderó de su corazón. Le costó mucho decir algo. El fantasma no escuchó su explicación en absoluto. Una onda cruzó instantáneamente 1000 millas, descendiendo del fantasma al cuerpo del cultivador. El cuerpo del cultivador de repente se puso rígido. Entonces los mechones de su cabello pasaron de negro a blanco, su piel se arrugó como madera marchita. En un abrir y cerrar de ojos, el cultivador pasó de ser un hombre de mediana edad a un anciano decrépito al borde de la muerte. Y luego, se convirtió completamente en un esqueleto. Cayó del aire. Después de completar este acto de venganza, el fantasma del señor Bai miró el mundo vacío, ahora desprovisto de otros seres vivos. Un rastro de tristeza apareció en su rostro. Lanzó una última mirada reticente y luego se disipó con el viento. En el reino Xuanhuang, Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Nunca esperé que el miasma inmortal mortal tuviera este tipo de forma. No es de extrañar que los cultivadores del reino Xuanhuang aceptaran rápidamente la propuesta de migración mortal en aquel entonces. Debieron haber descubierto este secreto. Las deudas tienen sus dueños y las quejas sus culpables. Ve a buscar a quien creó la formación, no tiene nada que ver conmigo. Li Fan dijo con una risa fría. Incluso me ahorra la molestia de limpiarme. El fallecimiento de un matón no atrajo la atención de los otros matones. A medida que se establecía una gran formación tras otra y se unía a la red de refinación de espíritus. Li Fan se acercó cada vez más a su objetivo final en esta vida. Observó las innumerables conciencias de los seres sintientes en la formación de refinación de espíritus. Incluso como el cerebro detrás de esto, se autoproclama haber logrado verdad y por lo tanto calificado para ignorar todas las cosas del mundo. Pero aún sentía un escalofrío en el corazón y no se atrevió a mirarlo por mucho tiempo. Innumerables poderes de todos los seres vivos, verdaderamente aterrador e impresionante. Sospecho que incluso un verdadero inmortal palidecería en comparación en medio de este mar de seres sintientes. La mente de Li Fan, tan inflexible como el hielo milenario, en realidad vaciló ligeramente en ese momento. Pero pronto su mirada se endureció una vez más. Todo esto es necesario. Con el camino inmortal cortado, incluso figuras como el ancestro inmortal, el rey Xuantian y el señor Bai quedan atrapados aquí para siempre. Solo encontrando el verdadero camino hacia la liberación podremos resolverlo todo por fin. De lo contrario, incluso si no hago nada, el destino final que espera a todo el reino Xuanhuang es la destrucción. La mirada de Li Fan se volvió completamente fría una vez más. Bajo sus directivas, la construcción de la gran formación Myriad Spirits se aceleró aún más. Al final, esta gran formación suprema, que abarca numerosos mundos mortales, tomó plena forma. Y justo en ese momento, 5 figuras de papel de la secta Due aparecieron oportunamente al lado de Li Fan. Esta vez, sin embargo, no lo regañaron. En cambio, todos dirigieron sus miradas hacia los cielos del reino Xuanhuang. Ciudad, ¿cómo es que las cosas se salieron tanto de control y se aceleraron solo con una siesta rápida?
¿Podría ser que la succión de las ruinas inmortales se haya intensificado nuevamente? Durante tantos años no ha sucedido nada tan peculiar. Los cambios fueron sutiles, no nos dimos cuenta de inmediato. Las 5 pequeñas figuras charlaban entre ellas, ignorando por completo la presencia de Li Fan. Después de una cuidadosa observación, Li Fan se dio cuenta de que no eran los mismos que habían surgido ocasionalmente antes para amonestarlo. Se trataba de figuras completamente nuevas, que nunca habían aparecido antes. Parecían ocupar altos cargos en la secta Due, supervisando las crisis del reino Xuanhuang. Li Fan no tenía intención de comunicarse con ellos. En lugar de ello, activó directamente la formación, atrayéndolos por la fuerza de nuevo al libro de Due. HM. Esta inusual perturbación alertó rápidamente a las 5 pequeñas figuras. Miraron fijamente a Li Fan y sus expresiones poco a poco se convirtieron en horror. Así que has estado, todo el tiempo. Esto es malo. El libro Due tembló violentamente, sus páginas se volteaban salvajemente sin viento. Parecía como si una horda de figuras de papel estuviera a punto de brotar de él. Sin embargo, antes de que pudieran lograr algo, bajo la restricción de una fuerza invisible, esas 5 pequeñas figuras fueron arrastradas por la fuerza de regreso al libro Due. Luego el libro se cerró lentamente. Todavía se movía y resistía sin cesar. La expresión de Li Fan se mantuvo sin cambios mientras reforzaba continuamente la formación de sellado. Hasta que el libro Due finalmente se quedó completamente quieto. Ya que has elegido ser una tortuga escondida en su caparazón, quédate así para siempre. El reino Xuanhuang no necesita tu salvación. Li Fan dijo rotundamente, suprimiendo el libro Due en los rincones más profundos de la cueva cielo de los 5 elementos. La gran formación que refina los espíritus del cielo y la tierra 10.000 espíritus y todos los seres ahora estaba completamente dispuesta. Con la protección final de Li Fan en su lugar, estaba listo para prepararse para el plan final. A partir de mis observaciones durante el año pasado, confirmé que el ancestro inmortal no está en el reino Xuanhuang. Como antes. Capítulo 1126. De hecho, ante el inmortal. Prefectura de las 9 montañas. Hoy es un buen día. Zhao Xian escribió su nombre completo en el contrato dorado que tenía delante. Cuando una hebra de luz dorada voló hacia su cuerpo y se estableció el contrato, se rió de alegría. El grupo de la Asociación de 5 ancianos en la tienda rescindió el contrato y también mostró expresiones alegres, coincidiendo. Durante el resto de la tarde, Zhao Xian negoció términos más detallados sobre el acuerdo comercial con la Asociación de los 5 ancianos. Solo después de enviarlos a la acogedora cueva cielo de la ciudad para descansar, Zhao Xian finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. No regresó a su propia cueva cielo, sino que regresó a la tienda y entró en la cámara secreta subterránea. Al mirar la estatua de piedra sin rostro escondida en la oscuridad, la expresión de Zhao Xian era complicada y sus pensamientos giraban sin cesar. Desde que la Federación de Todos los Mundos fue exterminada por la Alianza de los 10.000 Inmortales y colocada en la lista permanente de asesinatos, Zhao Xian, como agente oculto de la Federación en la prefectura de las 9 montañas, había vivido con miedo constante. Todos los días estaba inquieto y a menudo alucinaba que la Alianza de los 10.000 Inmortales había llamado a su puerta y de repente lo había arrestado. Sin el suministro de materiales por parte de la Federación, el stock de la tienda se había visto muy afectado. El tráfico peatonal disminuía diariamente y casi no podía aguantar. Al final, rogó y suplicó por todas partes, agotando todos los activos familiares que había acumulado a lo largo de los años, para apenas reconstruir la cadena de suministro. Menos mal que ya todo terminó. Zhao Xian pensó para sí mismo. La tormenta de la Federación había amainado. Durante los días en que la búsqueda de la Alianza de los 10.000 Inmortales era más intensa, no habían descubierto la verdadera identidad de Zhao Xian. Tampoco debería haber peligro en el futuro. Después de varios años de minuciosa gestión, el negocio de la tienda había vuelto a la normalidad. Recientemente, incluso había llegado a un acuerdo comercial con un equipo comercial de la Asociación de 5 ancianos. Solo los bienes comerciales fijos cada año valían más de 10 millones de puntos de contribución. Aunque ya no hay recompensas del verdadero inmortal, las ganancias de la tienda por sí solas son suficientes para sustentar mi cultivo hasta el reino de la transformación del alma. Con la Federación destruida,
Ya no tengo que entregar las ganancias. Todas van directamente a mi bolsillo. Vivo aún más cómodamente que antes. Zhao Xian pensó con cierto orgullo. De hecho, la fortuna y la desgracia están entrelazadas. Las costumbres del mundo son impredecibles. Finalmente, al mirar una vez más la estatua de piedra sin rostro, Zhao Xian ya había decidido en su corazón sellar esta cámara secreta subterránea de forma permanente. A partir de ahora, el secreto de su pasado como miembro de la Federación de Todos los Mundos nunca sería conocido por nadie. El verdadero inmortal es misericordioso y seguramente no me culpará. Zhao Xian realizó respetuosamente un último saludo y luego selló la cámara secreta. Después de completar todo esto, Zhao Xian sintió como si una pesada carga se hubiera levantado y renacido de nuevo. Pero en el camino de regreso a su mansión en la cueva, mientras miraba hacia el cielo azul del reino Xuanhuang, una repentina ola de inquietud surgió en su corazón sin ningún motivo. Zhao Xian siempre había confiado mucho en sus instintos, por lo que inmediatamente se detuvo en seco. Recordando cuidadosamente cada detalle de su vida reciente, después de reflexionar durante mucho tiempo, Zhao Xian todavía no pudo encontrar nada malo. Extraño. El sentimiento caótico en su corazón se hizo más fuerte. De repente, sintiendo algo, Zhao Xian miró hacia las personas que lo rodeaban. A primera vista, hizo que el sudor frío brotara instantáneamente. No era solo él. En la ciudad de libre comercio de la prefectura de las 9 montañas, en ese momento, cada cultivador que paseaba por las calles parecía percibir vagamente que algo andaba mal. Sus corazones estaban conmocionados y sus expresiones tensas. Algunos incluso tenían gotas de sudor frío en la frente y sus pasos eran inestables. Esto. De repente, una imagen apareció en la mente de Zhao Xian, hormigas reubicándose colectivamente antes de que llegue una tormenta. ¿Podría ser que esté a punto de ocurrir una calamidad que se extienda por los cielos? Zhao Xian recordó de repente el origen de esta prefectura comercial de las 9 montañas. Originalmente, este lugar era un dominio caótico de dragones y serpientes, con 9 montañas en disputa. Debido al enfrentamiento entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos, una mirada desde la manifestación del Dharma de un ancestro inmortal convirtió montañas y ríos en llanuras. Así surgió la próspera prefectura de las 9 montañas de hoy. ¿Podría ser que algo así como ese día esté a punto de volver a suceder? Cuando este pensamiento surgió en Zhao Xian, no pudo evitar temblar. Aunque la razón le decía que, ya fuera la Alianza de los 10.000 Inmortales o la Asociación de los 5 Ancianos, por el bien de los intereses de ambas partes, ninguna de las dos iniciaría una guerra nuevamente en la prefectura de las 9 montañas. Pero la anormalidad ante sus ojos lo hizo estar seguro, definitivamente estaba a punto de ocurrir un desastre. ¡Corre! Un momento después, Zhao Xian tomó su decisión. Sí, le encantaba el dinero. También quería convertirse en un verdadero monarca de la transformación del alma, dominando una región. Pero todo eso presuponía sobrevivir con su vida intacta. Con las habilidades que había perfeccionado en la prefectura de las 9 montañas durante estos años, incluso si regresaba a la pobreza y comenzaba de nuevo en otro lugar, podría ascender nuevamente. Además, los objetos más valiosos de la tienda siempre se guardaban en su persona. Pensando en esto, Zhao Xian inmediatamente cambió de dirección. Ignorando la prohibición de la ciudad, aceleró hacia la frontera de la prefectura de las 9 montañas. Su comportamiento inusual naturalmente llamó la atención de los cultivadores de Nan Mountain City. Como si desencadenaran una reacción en cadena sin motivo, ellos también comenzaron a huir juntos. Al igual que la lucha instintiva de las bestias salvajes que sienten una crisis de vida o muerte. Y los hechos demostraron que las premoniciones de estos cultivadores no eran erróneas. No habían huido muy lejos cuando una aterradora fluctuación descendió por detrás. El cielo se oscureció instantáneamente. Innumerables cultivadores ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de ser tragados por una existencia horrible y desconocida. Sintiendo que miles y miles de auras desaparecían en un instante detrás de él, el terror extremo se apoderó de su mente. En ese momento, sus pensamientos corrieron a una velocidad sin precedentes. Debe haber algún desastre terrible descendiendo sobre la prefectura de las 9 montañas. Con mis fuerzas, es obvio que no puedo sobrevivir a este desastre. Hoy en día,
Todavía queda una gran distancia hasta la frontera de la prefectura de las 9 montañas. No hay tiempo suficiente para escapar a un lugar seguro. La razón por la que la prefectura de las 9 montañas no tiene formación de teletransportación es porque la estructura espacial aquí es extremadamente inestable. Activar una teletransportación precipitadamente no solo no lograría llegar a la ubicación objetivo, sino que, en cambio, enviaría una aleatoriamente a otro lugar. Incluso es posible perderse en el vacío para siempre. Pero todavía hay alguna esperanza de supervivencia. Los pensamientos de Zhao Xian corrieron y su cuerpo reaccionó instintivamente. Activó directamente el diagrama de formación de teletransportación aleatoria en su anillo de almacenamiento. La escena circundante era retorcida y borrosa. Después de un breve mareo, Zhao Xian escapó de la prefectura de las 9 montañas y llegó a un lugar desconocido. Pero la escena ante sus ojos no le dejó ninguna alegría de escapar de la muerte. En cambio, era como si hubiera caído en un abismo helado, con la mente en blanco. Era como si estuviera flotando alto en el cielo, con vistas al reino Xuanhuang. En la tierra de abajo habían aparecido densamente más de 1000 manchas negras. Como abismos completamente negros, se tragaron todo lo que los rodeaba. El mundo entero parecía a punto de ser destrozado por estas manchas negras, formando fragmentos de papel rizados. Los cultivadores de la tierra, por mucho que lucharan, no podían persistir ni por un momento en los dominios negros y oscuros. Todos se convirtieron en rayos de luz retorcidos y desaparecieron en los puntos negros. ¿Entonces el desastre no está ocurriendo solo en la prefectura de las 9 montañas? ¿Qué es esto? ¿Se acerca el apocalipsis y el mundo está a punto de ser destruido? Zhao Xian quedó atónito. Pero pronto, su atención se centró en otra vista maravillosa que contrastaba con esta escena apocalíptica. Sobre el reino Xuanhuang, que había sido destrozado en más de 1000 hojas de papel retorcidas en un instante, apareció de repente una pintura, como si innumerables pigmentos hubieran sido salpicados al azar. En la pintura salpicada de tinta, innumerables escenas cambiaban rápidamente con cada instante. Y frente a este extraño cuadro había una figura con las manos detrás de la espalda. Pareciendo sentir la mirada distante de Zhao Xian, esa figura giró la cabeza. Antes de que pudiera ver claramente el rostro del otro, el cuerpo y el alma de Zhao Xian, incapaces de soportar la inmensa presión, explotaron en innumerables fragmentos. Muerto sin cadáver intacto. Un momento después, Li Fan ya sabía por qué este desafortunado tipo había venido aquí. Sacudió ligeramente la cabeza, sin prestarle más atención, y en su lugar se centró en las innumerables transformaciones del cielo y la tierra que surgían del reino Xuanhuang ante sus ojos. Esos innumerables puntos negros eran naturalmente el poder inmortal extraído de las ruinas inmortales por los títeres de Cebo después de que activó el plan destructor del mundo, volando hacia las ruinas inmortales. El poder de los inmortales en las ruinas inmortales, siguiendo la conexión detectada a través de esos títeres, se transmitió al reino Xuanhuang, provocando una catástrofe sin límites que extinguirá el mundo. Y como Li Fan esperaba, en el momento en que apareció el poder inmortal de las ruinas inmortales, desencadenó una reacción espontánea de las estatuas verdaderas inmortales sin rostro colocadas por Li Fan junto a las marionetas de Cebo. Estos verdaderos inmortales sin rostro no tenían formas físicas. Fueron condensados puramente a partir de la esencia de poder fuente del verdadero inmortal sin rostro de Li Fan. Cuando el poder destructor del mundo de las ruinas inmortales arrasó hacia ellos, una fuerza indescriptible surgió inexplicablemente de la esencia del poder fuente. Como una mariposa que emerge de su capullo, o una flor que se marchita para revelar frutos. La esencia de la fuente de energía se derritió como el hielo y la nieve, desapareciendo directamente. En su lugar, un poder más allá de la comprensión mortal chocó con el poder inmortal de las ruinas inmortales. Como dos olas enormes que chocan entre sí y arrojan innumerables gotas. En un instante, el reino Xuanhuang se rompió en más de 1000 fragmentos. Pero parecía que precisamente debido a este enfrentamiento entre las dos fuerzas, el ya acribillado reino Xuanhuang no se rompió por completo en ese mismo momento. Parece que mis preocupaciones eran innecesarias después de todo. El verdadero inmortal sin rostro no parece haber detectado mi presencia. Así lo pensó Li Fan. Extraer la esencia del cielo y la tierra para obtener su espíritu. Murmurando encantamientos,
Dibujó la extraña pintura lavada con tinta que tenía ante sí completamente en el fantasma de la gran cueva cielo de los 5 elementos detrás de él. Ante los ojos de Li Fan, escenas del pasado, el presente y las trayectorias de lo que podría haber sido en el futuro se desarrollaron como un espectáculo de linternas. Más allá de eso, Li Fan sintió un deseo intensamente fuerte de sobrevivir sin querer. Las imágenes giraban como un vórtice, como si algo estuviera a punto de nacer desde dentro. Tras una cuidadosa contemplación, Li Fan detectó la intención del reino Xuanuan de pedir cooperación. Un mundo al borde de la muerte no es diferente de una persona. Habiendo descubierto claramente que me estaba haciendo pasar falsamente por el Dao celestial, pero en aras de una posible pequeña posibilidad de supervivencia, no solo no me culpa sino que incluso está dispuesto a cooperar conmigo. Esto es algo que no había previsto antes. Li Fan resopló fríamente y no aceptó la solicitud del reino Xuanuan. Tampoco se negó directamente. En cambio, aceleró la velocidad a la que extrajo la esencia del cielo y la tierra. A medida que innumerables cambios y transformaciones inminentes se fusionaron en su cuerpo, la gran cueva cielo de los 5 elementos comenzó a sufrir transformaciones que sacudieron la tierra. En marcado contraste con el reino Xuanuan, que había llegado a su fin, el interior de la gran cueva cielo de los 5 elementos presentaba una escena de prosperidad sin precedentes. A medida que los 5 elementos circulaban y fluían, tendían hacia la fusión. Metal, madera, agua, fuego y tierra unidos como uno solo, las barreras, otrora claramente evidentes, entre los diversos cielos de las cuevas dejaron de existir lentamente. Un mundo completamente nuevo, rebosante de vitalidad ilimitada, estaba tomando forma. En ese momento, Li Fan, a punto de avanzar con éxito al reino de la transformación del alma, inexplicablemente sintió un rastro de peligro. Un rayo de luz llegó desde más allá del vacío en un instante. No. Después de ver claramente el estado actual del reino Xuanuan, dejó escapar un rugido de furia. Luego, en un instante, cruzó la enorme distancia espacial y se fijó en Li Fan. Sus 4 ojos se encontraron y ambos rostros mostraron cierto asombro. Li Fan se sorprendió porque originalmente había pensado que el que regresaría sería el ancestro inmortal. Sin embargo, no esperaba que la figura que apareciera en esta vida sería el Dr. Celestial. Y el Doctor Celestial quedó asombrado porque Li Fan, el último sucesor nominal del reino de la ley celestial, no tenía idea de por qué estaba aquí. Además, estaba extrayendo sin piedad la esencia del cielo y la tierra del reino Xuanuan. Has regresado bastante rápido. Li Fan suspiró interiormente. Verdad, punto. Sin dudarlo, Li Fan inmediatamente lo entonó en su mente. Bajo la influencia del poder inmortal de las ruinas inmortales, Li Fan sintió que las restricciones de la verdadera red inmortal sobre él se habían aflojado. El Dr. Celestial también lo había descubierto. Así que ya no codiciaba más y activó directamente la verdad. Las escenas circundantes se volvieron abruptamente ilusorias. En ese momento, Li Fan vio claramente el impacto en el rostro del Doctor Celestial, así como el repentino estallido de luz en sus ojos turbios. ¿Qué ha descubierto? El corazón de Li Fan se tensó abruptamente. Pero el paisaje que lo rodeaba ya casi se había paralizado. Incluso alguien tan poderoso como el Dr. Celestial parecía moverse con una lentitud insoportable ante los ojos de Li Fan. Una espesa niebla envolvió todas las vistas. Todas las cosas del mundo estaban a punto de convertirse en reales en falsas, la realidad en ilusión. En ese mismo momento, desde los innumerables puntos negros del reino Xuanuan, de repente estalló un resplandor brillante. El poder inmortal de las ruinas inmortales, capaz de destrozar fácilmente el reino Xuanuan, en realidad fue suprimido en este instante. En medio de todas las escenas congeladas, solo este toque de brillantez fue el menos afectado. Incluso en opinión de Li Fan, todavía se movía en cámara lenta. Pero aún así avanzó hacia Li Fan a una velocidad extremadamente rápida. El verdadero inmortal sin rostro. El corazón de Li Fan se sintió como si una mano lo hubiera agarrado brutalmente. La amenaza del Dr. Celestial fue instantáneamente dejada de lado. Después de todo, finalmente me has descubierto. Cielo y tierra, miríadas espíritus, todos los seres refinan los espíritus. Una red gigante de color sangre se desplegó alrededor de Li Fan.
capa tras capa, densa e intrincada. Estaba inequívocamente compuesto por innumerables rostros humanos feroces. La red gigante roja se elevó desde Lifan y se expandió salvajemente hacia los alrededores. Los seres dentro de la red, miles de millones, billones, emitieron simultáneamente lamentos en el lecho de muerte. Ese brillante resplandor ignoró la red gigante roja y avanzó inflexiblemente hacia Lifan. Lifan nunca había sentido que activar la verdad tomara tanto tiempo. Cuando la brillante luz blanca estaba a punto de llegar justo delante de él, su cuerpo se endureció involuntariamente y se enfrió. Incluso sus pensamientos comenzaron a congelarse. Afortunadamente. Después de todo, la red gigante roja proporcionó ese ligero efecto obstaculizador. En el instante anterior, el brillante resplandor se fijó en Lifan. Lifan activó con éxito, ¿verdad? Todas las escenas se volvieron ilusorias. Solo ese toque de brillante luz blanca quedó deslumbrante. Ancla, 1 año. Pico de la montaña Gieli. Habiendo escapado de la muerte por un pelo, Lifan estaba empapado en sudor de la cabeza a los pies, jadeando en busca de aliento con grandes arcadas. ¿Este es el poder de un verdadero inmortal? Incluso los pensamientos de billones de seres son tan pálidos e impotentes ante él. Mientras Lifan pensaba esto, de repente sintió que su cuerpo parecía algo anormal. En ese momento no estaba viendo las cosas con sus ojos. ¿Por qué? Lifan extendió la mano para tocarse la cara y su cuerpo tembló levemente. Su rostro había desaparecido sin dejar rastro. Contacto, 2. Esta simulación termina. Puedes elegir una de las siguientes opciones para conservar. Un objeto que sostuviste durante esta simulación. Tu reino de cultivo a partir de esta simulación. La memoria de simulación de una persona estrechamente relacionada contigo. Este recuerdo puede ser heredado por esa persona. Perder las opciones anteriores para acelerar el progreso de la recarga. El mensaje para verdad apareció ante los ojos de Lifan, pero ahora no tenía intención de tomar una decisión. En cambio, estaba sintiendo los cambios que estaban ocurriendo en su cuerpo. Al igual que cuando previamente había entrado en contacto con el poder inmortal de las ruinas inmortales, incluso después, ¿verdad? Todavía sentía un hambre abrumadora. Esta vez, bajo el radiante poder inmortal del verdadero inmortal sin rostro, Lifan, quien había regresado en un estado lamentable, ¿verdad? Tampoco logró deshacerse por completo de la corrosión del poder del verdadero inmortal con solo uno, ¿verdad? El efecto secundario que trae el inmortal Ruins es un hambre que quiere devorar todo lo que lo rodea. En cuanto al verdadero inmortal sin rostro, Lifan se tocó la cara con cuidado. Era como si le hubieran cubierto una capa de piel que cubría todos sus rasgos faciales. Solo quedó el toque. Aunque el sentido divino ayudó en la percepción y no afectó las acciones normales ni la vida diaria. Aún así, Lifan sintió un ligero escalofrío en el corazón. No solo ha desaparecido mi cara, sino también. Lifan usó su sentido divino para mirar su cuerpo. De vez en cuando mostraba inesperadamente una ligera transparencia, como un fantasma. Mi existencia también está desapareciendo gradualmente. Acababa de regresar a Empire 1 y, ¿verdad? Todavía se estaba recargando. Si muriera ahora, sería realmente la muerte, sin posibilidad de empezar de nuevo. Ante una situación tan desesperada, Lifan no entró en pánico en absoluto. En cambio, pensó rápidamente y con la mayor calma. La experiencia de utilizar previamente varios, ¿verdad?, para diluir completamente la influencia del poder inmortal de las ruinas inmortales. Lifan entendió que la influencia que el verdadero inmortal sin rostro le había impuesto esta vez también debería resolverse a través de múltiples, ¿verdad? Esto no significa que, ¿verdad?, la habilidad de, comenzaba a fallar cuando se enfrentaba a un verdadero inmortal. Más bien, el propio Lifan era demasiado débil. Pero ahora Lifan tenía ante sí varios problemas clave. Primero, verdad, requiere recarga. Y antes de eso, si no hago algo, me temo que no duraré tanto. En segundo lugar, bajo la influencia del radiante poder inmortal del verdadero inmortal sin rostro, me he vuelto así. En comparación con mi vida anterior como emisario de un verdadero inmortal, la influencia sobre mí ahora es aún más profunda. En otras palabras,
desde el comienzo mismo de esta vida, ya he caído en la red del verdadero inmortal. Basándome en las experiencias finales de mi vida anterior, incluso si desencadeno las innumerables transformaciones de cambios en Xuanwang, puede que no atraiga necesariamente la atención del verdadero inmortal sin rostro. Pero una vez que lo activo, ¿verdad?, esto inevitablemente lo atraerá aquí. Li Fan salió de la cabaña de madera en la cima de la montaña y llegó al borde del mar ilimitado de nubes. Al mirar el sol rojo que salía en el horizonte, bajo la luz del sol, Li Fan no sintió ningún calor. En cambio, un hilo de frío incontrolable emergió en su corazón. Li Fan se sentó tranquilamente junto al acantilado, pensando seriamente. Al mismo tiempo, parecía como si estuviera esperando algo. Hasta que el sol llegó al mediodía, pasó mediodía completo y la gran montaña Xuanjieli permaneció tranquila y pacífica. No se produjeron accidentes. Solo entonces Li Fan dejó escapar un largo suspiro y una sensación de estar escapando por poco del desastre surgió en su corazón. El verdadero inmortal sin rostro no vino. Se levantó y se quitó el polvo del cuerpo. Sintiendo el cuerpo cada vez más etéreo, Li Fan miró la pantalla de luz ante sus ojos donde, verdad, las indicaciones continuaron parpadeando incesantemente. Todavía no tomó ninguna decisión y simplemente la ignoró por el momento. Al regresar a la cabaña de madera en la cima de la montaña, se acostó en la cama y reflexionó. ¿Cuál es la esencia de verdad? Cuando lo verdadero se vuelve falso, lo falso se vuelve verdadero. Para un insecto como yo, que apareció sin previo aviso en Chuo Moro Nat, el Chuo Moro sin rostro decidió hacer la vista gorda. O bien significa que no puede detectar la situación específica en el pequeño mundo del reino Xuanwang. O, antes de esto, el mundo no existía. En el momento en que regresé, el tiempo empezó a fluir y todo realmente adquirió significado. Desde mi perspectiva, fue debido al karma de mi vida anterior que de repente aparecí en la verdadera red inmortal. Pero para ese verdadero inmortal sin rostro, siempre he existido dentro de la red verdadera inmortal. Así que no hay ninguna anomalía. Por eso no ha descendido. Innumerables pensamientos agitados en la mente de Li Fan. Si fuera una inversión del tiempo, entonces el verdadero inmortal sin rostro en este nodo de tiempo actual debería sentir profundamente los cambios que le suceden a él mismo. Para un verdadero inmortal, que algo ocurra fuera de su control, ciertamente no pasaría por alto tal anomalía y rastrearía el hilo hasta la puerta. Pero nada de eso ha sucedido. Li Fan repitió en su corazón una vez más las 7 palabras que acompañaban cada aparición de verdad. Cuando lo verdadero se vuelve falso, lo falso se vuelve verdadero. Convertir lo ilusorio en real, reorganizando todas las cosas. Con un objeto tan divino a mi lado, pero atrapado en este miserable estado, realmente no cuadra. Li Fan negó con la cabeza y dijo con burla de sí mismo. Al final, había subestimado un poco el poder de un verdadero inmortal. No esperaba eso incluso después de activarlo, ¿verdad? Ese brillante poder inmortal aún podría remontarse a su fuente. Además, parecía que cuanto más fuerte era la existencia, más sensible era al poder de verdad. El repentino estallido del verdadero inmortal sin rostro, que suprimió el poder inmortal de las ruinas inmortales y se apresuró a llegar, indicó claramente que él sabía algo sobre verdad. La manifestación de verdad está estrechamente ligado a mi propia fuerza. Antes de avanzar al reino inmortal de la longevidad, es mejor no provocarlos. Entonces Li Fan pensó. Después de hacer esta especulación provisional y resumen sobre los verdaderos inmortales y verdad, Li Fan finalmente comenzó a considerar cómo resolver la crisis actual. Ahora estoy en el tercer punto de anclaje. Verdad, como artefacto del establecimiento de la fundación, y estoy en el cultivo tardío del establecimiento de la fundación. Si elijo heredar el cultivo de mi vida anterior, completaría instantáneamente la transformación de la etapa de establecimiento de la fundación a la etapa de transformación del alma. Pero actualmente estoy dentro de la red verdadera inmortal. La razón por la que no he atraído la atención del verdadero inmortal sin rostro es que mi propia fuerza es insignificante. Pero si una hormiga del establecimiento de la fundación se convierte instantáneamente en una hormiga de transformación del alma, ¿podría atraer su mirada? Entonces el método para resolver la crisis de esta vida es claro. Escóndete en el reino oscuro, y en el momento de heredar el cultivo de mi vida anterior,
activa, verdad, una vez más. Evite más corrupción del verdadero inmortal sin rostro, mientras usa, verdad, para lavar la marca que me dejó. Repita este proceso. Pero antes de eso, Li Fan extendió la mano con la intención de recoger una taza de té colocada en la cabina de madera. Al principio no hubo ningún problema, pero cuando su cuerpo se volvió algo transparente, la taza de té se le resbaló de la mano y cayó directamente al suelo. Así que este es el poder del verdadero inmortal sin rostro. La existencia misma siendo despojada. Lo primero que Li Fan necesitaba abordar era encontrar una manera de estabilizar su propia existencia antes, ¿verdad? Terminé de recargar. De lo contrario, todo sería en vano. Y debido a su condición física actual, el tiempo que le quedaba a Li Fan no era mucho. Mi simulación de longevidad. C1128, el emperador celestial y como ancla. Afortunadamente, Li Fan ya no era el gran preceptor mortal que acababa de ingresar al mundo del cultivo en ese entonces. Después de numerosas reencarnaciones, ya había comprendido demasiados secretos del mundo del cultivo. Escenas del pasado pasaron rápidamente por su mente y pronto encontró una contramedida factible. Para minimizar la posibilidad de que el verdadero inmortal sin rostro se dé cuenta, es mejor que mi propio reino de cultivo no sufra cambios drásticos. Pero todavía necesito aumentar mi fuerza tanto como sea posible, es decir, mi existencia, en el mundo mortal. Clásico del Emperador Celestiali. Un manual secreto que no pertenecía al reino Xuanhuang apareció instantáneamente en el mar de conciencia de Li Fan. Esta era una técnica incomparable que Senior Stone Tablet había pescado en el estanque de pesca. Senior Stone Tablet no había mostrado ningún interés en él en ese momento y casualmente se lo arrojó a Li Fan. Sin embargo, ahora se había convertido en el salvavidas perfecto para Li Fan. El clásico y del emperador celestial permitió convertirse en un emperador mundano, condensando la fortuna y de las masas y la dinastía. Sin necesidad de cultivar, uno podría convertirse en una potencia comparable al reino inmortal de la longevidad. Aunque convertirse en una potencia inmortal de la longevidad requirió los esfuerzos sucesivos de cientos de años y más de una docena de generaciones, Li Fan no tenía intención de alcanzar el reino más alto del clásico y del emperador celestial. Solo necesitaba condensar la fortuna y de las masas para ayudarlo a superar esta crisis actual. No hay mejor momento que el presente. El cultivo tardío del establecimiento fundacional ya es suficiente para limpiar el mundo. Li Fan se encontraba en la cima de la montaña Hieli, mirando a lo lejos hacia la ciudad capital de Xuan. Su figura se alejó y desapareció en un instante. 3 días después, una noticia se extendió como un reguero de pólvora por todo el país. El gran emperador Xuan era confuso y tiránico, incitando la ira tanto del cielo como del hombre. Afortunadamente, el santo emperador del mandato celestial había descendido, matando al monarca tirano y a los ministros traicioneros, reabriendo una edad de oro y rehaciendo el cosmos. Sonaba absolutamente divino, pero los funcionarios y plebeyos de Gran Xuan sabían de un vistazo que se trataba de un cambio dinástico. Aunque fue realmente trascendental, después de unos días de caos, todos se calmaron rápidamente. Después de todo, desde la antigüedad, la autoridad imperial nunca se había extendido a las aldeas. No importaba quién cambiara en la cima, aquellos que realmente controlaban el mundo seguían siendo el mismo grupo. Esto fue lo que la gente de Great Xian pensó inicialmente. Pero al poco tiempo, los aspectos extraordinarios de este mandato celestial del Santo Emperador comenzaron a revelarse gradualmente. Durante la noche, imponentes plataformas surgieron en las tierras del Gran Xuan. Nadie sabía cómo habían surgido estas estructuras de 100 san de altura, pero la existencia conocida como las bases del Santo Emperador transformó por completo la jerarquía oficial del Gran Imperio Xuan. Porque estas bases del Santo Emperador podrían proyectar la imagen del Santo Emperador del mandato celestial sobre el dosel celestial. Todo plebeyo, incluso aquellos que vivían en montañas profundas y remotas, podían escuchar las enseñanzas del Santo Emperador a través de estas bases del Santo Emperador dispersas por todo el imperio. Lo que aterrorizó aún más a los funcionarios locales fue que estas bases del Santo Emperador también tenían la función de conectarse con la capital. En la provincia de In se produjo una sequía que dejó la tierra estéril durante 3 meses con cadáveres esparcidos por los campos por la inanición. Sin embargo, poco después de la construcción de la base del Santo Emperador, un contingente del ejército forestal imperial surgió de ella,
trayendo grandes cantidades de grano para brindar ayuda en caso de desastre. Mientras salvaba a innumerables plebeyos, este evento se transmitió instantáneamente por todo el reino a través de la base del Santo Emperador. Además, enviados del Santo Emperador emergieron uno tras otro de las bases del Santo Emperador, convocando a funcionarios locales. Esto también corroboró la autenticidad del esfuerzo de socorro. El Santo Emperador del Mandato Celestial, al ser la reencarnación de un inmortal, alguna vez había mostrado varias habilidades divinas en la corte imperial. Estas hazañas rápidamente se hicieron conocidas por todos en poco tiempo. Los comuneros de todo el mundo pueden orar al gran mandato celestial del Santo Emperador a través de las bases del Santo Emperador. En cuanto a los funcionarios locales que sean confusos o corruptos, una vez verificados, serán severamente castigados sin piedad. Esta fue la guía del enviado del Santo Emperador al pueblo de Gran Swan. No creas que puedes acabar con todo simplemente con la muerte. Los métodos del mandato celestial del Santo Emperador están más allá de tu imaginación. Esos más de 100 cerdos gordos atados en la entrada del mercado de verduras de la capital de Swan son los antiguos funcionarios que explotaron a los plebeyos. Todavía utilizan sus manitas de cerdo todos los días para escribir cartas de arrepentimiento en el suelo. He venido esta vez para llevarte a apreciar la vista. Esta fue la advertencia del enviado del Santo Emperador a los funcionarios de Gran Swan. Después de que los burócratas de Gran Swan visitaron colectivamente la entrada del mercado de verduras de la capital de Swan, todos regresaron con rostros tan pálidos como la muerte. Al regresar a sus respectivos territorios, rápidamente se volvieron erguidos y severos en un corto periodo. Ciudad capital de Swan. Li Fan flotó sobre la capital, contemplando la fortuna y de la dinastía que lentamente había pasado del negro al azul. Él asintió levemente. Al utilizar las bases del Santo Emperador para lograr una fuerte centralización, la gran dinastía Swan ha completado su transformación en poco tiempo. Lo siguiente es consolidar gradualmente los corazones de la gente y elevar la fortuna de Li. Li Fan examinó su propio cuerpo. Los más de 100 millones de seres vivos del Gran Swan estaban ahora todos atados únicamente a él. Era equivalente a un ancla de peso que fijaba su existencia en su lugar. Su forma ya no parpadeaba de forma transparente como un fantasma. Todavía ocasionalmente volvería a ese estado de intangibilidad. Es evidente que aún no se había estabilizado por completo. No hay ningún problema importante. Mientras el Gran Swan no tenga problemas y se vuelva cada vez más próspero, en otros 3 años podré deshacerme por completo de los efectos secundarios de la intangibilidad. Pero eso solo resolvería los efectos secundarios. Para escapar verdaderamente de la red del verdadero inmortal, todavía necesito dirigirme al reino oscuro para activarlo, ¿verdad? Li Fan giró ligeramente el puño hacia el frente. Sin invocar su propio poder espiritual del establecimiento fundacional, se basó únicamente en el clásico y del emperador celestial, basándose en la fortuna y de la dinastía condensada. Un silbido atravesó el aire mientras nubes blancas distantes se dividían en dos. Débilmente, un fantasma dragón azul emergió en el cielo, levantando la cabeza y rugiendo. Blanco, azul, escarlata, morado, dorado. Los 5 reinos del clásico y del emperador celestial, en tan solo un mes, he cultivado hasta la segunda capa. Ahora equivalente a un cultivador común y corriente de Golden Co tardío. Un progreso tan rápido se debe, en primer lugar, a la sólida base del Gran Swan. Difícilmente podría llamarse una edad de oro feudal. Inaldoilea Rand. Li Fan miró hacia la imponente base del Santo Emperador. Los métodos inmortales son una supresión dimensional total contra una dinastía mortal. Después de castigar duramente a un grupo de funcionarios corruptos y resolver desastres en todo el país, proclamarlo todo al reino a través de las bases del Santo Emperador hizo que los corazones de la gente se unieran casi instantáneamente. Para que un emperador mortal feudal común y corriente logre lo que yo he logrado, se necesitaría al menos una década o más. Y aún así enfrentarían reacciones negativas por parte de los funcionarios y los poderes locales. Pero no necesito preocuparme por esas cosas. Con estos pensamientos, Li Fan descendió lentamente de las nubes al palacio. Saludos, Santo Emperador. Saludos, Maestro. Los guardias del patio se arrodillaron inmediatamente al suelo. Levántate. Li Fan levantó la mano y los levantó a todos. Los rostros de los jóvenes se sonrojaron de emoción.
Todos fueron seleccionados personalmente por Li Fan de todo Great Swan. Además de servir como guardias del Palacio Imperial, su deber principal era ejecutar a burócratas corruptos en varios lugares, intimidar a los malhechores y mantener la fortuna y de la gran dinastía Swan en una prosperidad floreciente, inquebrantable e invicta. Entre ellos, el que se dirigió a Li Fan como profesor fue el joven excepcionalmente talentoso llamado San Erlang, del pie de la montaña Hieli, junto con Wang Xuanba. Tenían una misión aún más importante. Erlang, ¿cómo ha sido tu progreso con el arte inmortal sentado que te enseñé? Después de despedir a los demás, Li Fan se volvió hacia San Erlang y le preguntó gravemente. Mi simulación de longevidad. C1129, el significado del punto de anclaje. Una túnica larga negra profunda, bordada con 9 dragones dorados entrelazados uno alrededor del otro. Las cuentas del tocado imperial colgaban, velando el rostro y oscureciendo sus rasgos. Vale la pena el mandato celestial, Santo Emperador, los mortales apenas pueden aspirar a vislumbrar el rostro del dragón. San Erlang sintió la mirada de Li Fan sobre él, su cuerpo temblaba levemente mientras instintivamente bajaba la cabeza. Al mismo tiempo, dijo roncamente, en respuesta al maestro, este discípulo es incompetente. Ayer recién llegué a la primera capa de condensación y, con solo el escaso y espiritual reunido en el palacio, completar la incorporación de Li al cuerpo en tan poco tiempo no es poca cosa. Li Fan no le reprochó nada, sino que asintió en señal de consuelo. Al escuchar esto, el rostro de San Erlang mostró una culpa aún mayor. Si no fuera por el mantre del corazón inmortal Xuanhuan que impartió el maestro, temo que incluso ahora todavía estaría plagado por el miasma dentro de mi cuerpo, excluido para siempre del camino inmortal. Con esto, San Erlang se inclinó varias veces en profunda gratitud. Li Fan no lo detuvo. Una vez que San Erlang se levantó de nuevo, preguntó con indiferencia, ¿cómo ha sido el progreso general de la Guardia Imperial en el aprendizaje del mantre del corazón inmortal? Hasta ayer, un total de 160 soldados habían entrado con éxito por la puerta y se habían despojado de sus cuerpos mortales. El resto de los que no pasaron el juicio fueron tratados con minuciosidad. Un destello de renuencia pasó por los ojos de San Erlang, pero rápidamente se ocultó. De ahora en adelante, todos ustedes serán la fuerza principal en mi conquista de innumerables reinos. Deben cultivar diligentemente día y noche, sin holgazanear. En cuanto a la cuestión del y espiritual, no te preocupes. En 3 días, abordarás personalmente este barco inmortal y te dirigirás al abismo de las ruinas orientales. Con la punta casual de su dedo, Li Fan convocó un barco de madera de 10 sang ante San Erlang. El barco estaba inscrito por todas partes con líneas plateadas que emanaban ondas de aura profunda. Verdaderamente un tesoro inmortal. Que el maestro me confíe tan fácilmente un objeto tan maravilloso. El corazón de San Erlang se tensó y asintió apresuradamente. El barco inmortal entonces voló hacia su abrazo. Inmediatamente surgió en la mente de San Erlang una sensación de control perfecto, como una extensión de su propio brazo. Retirar. Justo cuando estaba saboreando los misterios del barco, la voz de Li Fan sonó oportuna. San Erlang hizo una reverencia en señal de saludo y se despidió. Todo el jardín trasero del Palacio Imperial quedó ahora solo con Li Fan. Debajo de las cuentas del tocado, en las sombras, el rostro sin rostro parecía extraño y espeluznante. Si no fuera por el hecho de que este mundo está destinado a no perdurar por mucho tiempo, y por lo tanto por mi intento casual de impartir la ley a otros, podría haber tardado mucho más en descubrir que el mantre del corazón inmortal de Xuanhuan no está sujeto a la restricción de la ley de cultivo incompatible. ¿Es que el mantre del corazón inmortal no cae dentro de la categoría de métodos de cultivo, o es una gracia especial dejada por el Dao celestial Xuanhuan para el gran venerable celestial Xuanhuan? De cualquier manera, el plan para seleccionar un sucesor adecuado para el gran venerable celestial Xuanhuan en el futuro resultará mucho más fácil de ejecutar de lo imaginado. Los pensamientos de Li Fan cambiaron lentamente. Con un parpadeo, apareció en lo alto de la torre de la base del Santo Emperador, en lo alto de la ciudad capital de Xuan. Hebras de débil y espiritual alimentaron el cuerpo de Li Fan. Esto evitó que su actual reino de establecimiento fundacional tardío retrocediera debido a la falta de y espiritual. Después de haber pasado por más de 100 reencarnaciones, y su mayor fuerza alcanzó el reino de la transformación del alma, comparable a la de los cultivadores de la integración Dao, Li Fan ahora,
aunque regresó al establecimiento de la fundación, contempló el mundo a través de ojos que diferían de sus vidas pasadas. Por ejemplo, un pequeño mundo mortal como el Gran Swan no estaba completamente desprovisto de y espiritual. Después de todo, todavía estaba conectado con el reino Swanwam. Fue simplemente debido a la estructura única del pequeño mundo, combinada con el bloqueo de la gran formación inmortal divisoria, que el y espiritual era extremadamente escaso, prácticamente equivalente a ninguno. Los métodos ordinarios de cultivo no podían utilizarlo en absoluto. Solo aquellos animales con una larga esperanza de vida, acumulándola poco a poco a lo largo de días y meses, podían obtener una cosecha limitada de y espiritual. Por ejemplo, en la montaña Hieli, esa serpiente mide cientos de pies de largo. Todo el y espiritual de un mundo entero extraído podría simplemente sustentar la mera supervivencia de un cultivador del establecimiento fundacional. Pero tomar prestado algo del reino Swanwam no sería un problema. El barco Taidian que Li Fan le había regalado a San Erlam estaba recientemente equipado con algunas formaciones. El propósito era volar automáticamente al reino Swanwam, absorber y espiritual para almacenarlo y luego regresar. Naturalmente, San Erlam, dentro del barco Taidian, no podía ver lo que estaba sucediendo fuera del hidroavión. Todo lo que necesitaba hacer era llevar el barco al borde del abismo de las ruinas. Aunque con el nivel actual de formación Dao de Li Fan, el acto de robar y espiritual del reino Swanwam bajo el ocultamiento de las formaciones sería difícil de detectar para cualquiera. Pero después de todo no era una solución a largo plazo. Para crear algo de la nada y generar y espiritual, todavía necesitaba confiar en el insecto Dawan. El insecto Dawan era una bestia exótica peculiar que Li Fan no pudo fabricar de la nada. Sin embargo, omitir el mensaje para conservar las opciones de la vida anterior. Li Fan miró su propio panel. Nombre, Li Fan. Reino, establecimiento tardío de la fundación. Edad física, 20/399. Edad mental, 1399/9999. Progreso de carga de transformación virtual, 3%. Progreso de carga del anclaje, 0%. Puntos de anclaje actuales, 3. Ranuras de anclaje disponibles actualmente, 1. Objetos encuadernados, origen del espejo suantiano, dañado, barco Taidian, cristal de condensación de las 10.000 bestias, sangre esencial de las 10.000 personas, piedra de desviación de Dao, disco de disociación final. La era física ha regresado a los 399 años propios del ámbito del establecimiento de fundaciones, pero no hay necesidad de preocuparse. Antes de que llegue el límite de vida útil, debería haberme activado hace mucho tiempo, ¿verdad? El límite superior de la edad mental, incluso después de haber alcanzado la transformación del alma, no creció en consecuencia. Parece que ha alcanzado un umbral. Li Fan simplemente los miró antes de pasarlos por alto. Centró su atención principalmente en la cantidad de puntos de anclaje y los elementos encuadernados. Originalmente, las ranuras de anclaje disponibles eran 2, pero después de absorber el recién nacido Five Elements Cave Heaven, se convirtió en 3. Por ahora solo queda 1. Esto se debió a que Li Fan había utilizado un punto de anclaje en blanco para completar el reemplazo de los elementos encuadernados. El Sutra Dorado del Cosmos de Jade de los 1000 mecanismos había sido reemplazado por Xian Tian Mirror Origin. La estela remanente de paso detenido, dañada, se había convertido en el cristal de condensación de Myriad Beasts. Originalmente, los puntos de anclaje se conseguían con mucho esfuerzo, pero en el proceso de absorber la recién nacida cueva cielo de los 5 elementos y generar puntos de anclaje, Li Fan había adquirido una nueva visión de la esencia de los puntos de anclaje. Maravillas del cielo y la tierra, leyes del núcleo dorado y cuevas cielos del alma naciente. La razón verdad era muy probable que fuera necesario absorber estas cosas para que sirvieran como puntos de anclaje porque verdad estaba completando su conocimiento de los objetos externos. Así como el espejo Tianzuan se elevó midiendo el cielo y la tierra, verdad lo hice de manera sencilla y cruda a través de una experiencia devoradora y absorbente. Así que es exactamente lo opuesto a lo que pensaba antes. Cuanto más cerca esté algo de la esencia del mundo, más progreso revitalizante proporcionará. Las maravillas de Foundation Establishment y la ley Golden Core son demasiado débiles, simplemente no pueden satisfacer verdad las necesidades de. Por lo tanto, el número de puntos de anclaje generados por la absorción es limitado. Por el contrario,
los cielos cavernosos del alma naciente, las transformaciones vitales del nacimiento e incluso el espíritu del cielo y la tierra proporcionarán enormes cantidades de progreso de recarga. Con el colosal reino Xuanhuan como alimento, la cantidad de puntos de anclaje temporalmente no es algo de lo que preocuparse demasiado. De esta forma, Li Fan activó sin vacilaciones la función de reemplazo del punto de anclaje directamente. El origen espejo xuantiano lo había obtenido por un golpe de fortuna en su vida anterior. En cuanto al cristal de condensación de las 10.000 bestias. En su vida anterior, justo antes de ejecutar finalmente el plan de destrucción mundial, Li Fan había ido a varios mundos pequeños para realizar un inventario final. La rueda de las 10.000 bestias fue la cosecha tanto del imperio como de la casa de Suke. Los pensamientos de Li Fan se remontaron lentamente a esa época. El repentino asalto de la Alianza de los 10.000 Inmortales, la sede de la Federación de Todos los Mundos aniquilada. El rostro de Xiaoyin se puso mortalmente pálido al escuchar las palabras de Li Fan. Si no hubiera cortado a tiempo la conexión del reino Spirit World contigo, me temo que el imperio ya se habría convertido en un montón de ruinas. Li Fan suspiró levemente. La hija imperial y Xiao Hong intercambiaron una mirada y sus corazones se llenaron de miedo persistente. Pero no tienes por qué preocuparte excesivamente. Aunque el reino Spirit World fue destruido, la gran mayoría de los miembros del cuartel general escaparon sanos y salvos y se encuentran temporalmente escondidos. Una vez que pase la tormenta, la Federación de Todos los Mundos podrá resurgir en un instante. Li Fan los engañó con una expresión inalterada. Al escuchar esta mentira descarada, el imperio y los demás se sintieron tranquilos. Mientras escuchaba el imperio y el informe de los demás sobre los acontecimientos recientes, Li Fan llegó al tesoro del imperio. Mi simulación de longevidad. C1130, versión inferior de la flecha que patrulla el cielo. Todos los logros de investigación del imperio tienen copias de seguridad almacenadas aquí. Li Fan paseó por este vasto tesoro, caminando hasta el final, hasta la ubicación del horno Myriad Beast, antes de finalmente darse la vuelta. Sacó un objeto y se lo mostró a los dos. Era un simple disco del tamaño de la palma de la mano, pero la presión que emanaba casualmente hizo temblar los cuerpos de Xiaoyin y Xiao Hong, incluso sintieron una necesidad incontrolable de arrodillarse. Esto es. Suprimieron por la fuerza los instintos de sus cuerpos y miraron el disco en la mano de Li Fan, con el rostro lleno de horror, la rueda de las 10.000 bestias de la reencarnación. Con sus vidas y muertes en el único pensamiento del otro, esta sensación inmediatamente les recordó ese legendario tesoro supremo de la raza de las bestias demoníacas. Sin embargo, después de mirar fijamente el disco durante mucho tiempo, todavía notaron que algo andaba mal. Como bestias demoníacas, sus recuerdos de linaje contenían los recuerdos de sus antepasados con respecto a la rueda de las 10.000 bestias de la reencarnación. Pero claramente no coincidía con el objeto en la mano de Li Fan. La verdadera rueda de las bestias de las 10.000 reencarnaciones tenía un aura aún más antigua y profunda. En cuanto al que les precedió, de hecho, tuvo cierto efecto controlador sobre ellos. Pero si resistieran con todas sus fuerzas, tal vez no serían incapaces de liberarse. Todavía estaban muy lejos del rumoreado control absoluto sobre la vida y la muerte. ¿Una réplica? El pensamiento surgió simultáneamente en las mentes de Yin y Hong mientras miraban a Li Fan con conmoción e incertidumbre. Lo adivinaste correctamente. Es precisamente la réplica elaborada por los ancianos de la Federación, basada en los materiales de investigación sobre la rueda de las 10.000 bestias de la reencarnación que proporcionaste anteriormente. Además de contener a las 10.000 bestias, tiene otra función, que también es el objetivo principal de mi visita aquí esta vez. Li Fan suspiró de repente. Aunque la destrucción del reino Spirit World resultó en pérdidas mínimas de personal, nuestra fuga fue demasiado apresurada y muchos materiales preciosos y datos de investigación no se publicaron a tiempo. Entonces, después de reflexionar profundamente sobre el asunto, los ancianos decidieron activar el plan de respaldo multimundial, copiando y preservando todo lo de valor de cada pequeño mundo. Antes de que Li Fan pudiera terminar de hablar, las expresiones de Xiaoyin y Xiao Hong ya habían cambiado. Pero Li Fan continuó con calma, esto también es por tu propio bien. Después de todo, las capacidades de autodefensa de tu imperio son realmente demasiado débiles. La alianza de los 10.000 inmortales podría enviar solo 1 o 2 cultivadores de la integración Dao y destruirte por completo.
Dejar una semilla de civilización en la Federación de todos los mundos significa que, incluso si ocurre algo imprevisto, la reconstrucción puede ocurrir rápidamente. Li Fan jugueteó con el disco en su mano y miró hacia los innumerables especímenes de bestias exóticas congeladas en el tesoro del imperio. Tu mayor riqueza son en realidad todas estas diversas bestias exóticas que has criado a lo largo de los años. Sé que conservas más de una copia de seguridad de cada uno, solo tomaré uno de ellos. Dicho esto, sin tener en cuenta las reacciones de Xiao y Xiao Hon, un rayo de luz brilló desde el disco, barriendo a estas bestias exóticas congeladas. Todos los iluminados desaparecieron en un instante de sus lugares. Y en el disco, en la mano de Li Fan, parecían aparecer débiles fantasmas de esas bestias exóticas. Parecía como si estas bestias exóticas congeladas hubieran sido absorbidas por él para su conservación. En realidad, durante mucho tiempo habían sido descompuestos directamente por el haz de luz del disco. Al mismo tiempo, se había registrado en el disco información sobre sus estructuras, linajes, tejidos, etc. Todas las bestias demoníacas bajo el cielo se originan en Emperador Yi. Y todas las bestias exóticas del imperio se derivan de las bestias demoníacas de antaño, criadas y evolucionadas. Como dice el refrán, no importa cómo cambie, se mantiene fiel a sus raíces. Mientras se domine esta información, todas las bestias exóticas pueden ser conjuradas de la nada. A medida que aumentó la grabación de información sobre bestias exóticas, los fantasmas del disco se hicieron más numerosos. No solo el aura que emanaba se volvió más majestuosa y poderosa, sino que incluso la propia forma del disco cambió debido a ello. Se volvió cada vez más similar a la verdadera rueda de las bestias de las 10.000 reencarnaciones en los recuerdos de Xiao y Xiao Hon. Y durante el proceso de recolección de copias de seguridad de las bestias exóticas, Li Fan no pudo evitar maravillarse con las maravillas de la creación. Aparte de algunas bestias exóticas que fueron criadas de forma direccional y deliberada, el nacimiento de la gran mayoría de las bestias exóticas en el imperio se originó básicamente a partir de todo tipo de coincidencias. Diferentes linajes se entrelazaron y mutaron, dando lugar a nuevas especies que mutaron en diferentes crías. Como si fuera interminable. Posibilidades infinitas. De repente, ante los ojos de Li Fan aparecieron las palabras pronunciadas por la bestia Emperador Yi en el reino inmortal caído. Cuando Li Fan estaba a punto, como de costumbre, de absorber la información de una bestia exótica congelada, de repente se detuvo. Porque de esta bestia exótica percibía un aura familiar. Flecha de patrullaje del cielo. Al ver que las acciones de Li Fan se detenían y su mirada caía en ese lugar, Xiao y Xiao Hon lo entendieron de inmediato. Nos explicaron apresuradamente. Esta bestia exótica es precisamente el núcleo de la flecha que el emisario superior nos había ordenado previamente investigar. Lo llamamos Sky Splitter. De vuelta en la secta de domación de bestias, una vez vimos bestias demoníacas similares, pero eran mucho menos feroces y rápidas que esta. Además, tenía una autoconciencia más fuerte y era difícil de controlar. La descendencia que hemos criado actualmente todavía está por debajo del cuerpo parental que el emisario superior nos confió. Así que aún no lo hemos informado. Después de una búsqueda exhaustiva, Li Fan encontró parientes similares a la bestia exótica Sky Splitter cercana. El núcleo es insuficiente, pero puedo compensarlo con una formación. Incluso si no puede alcanzar el poder destructivo de la verdadera flecha patrullera del cielo de la Alianza de los 10.000 Inmortales, tener la mitad de eso aún sería extremadamente práctico. Con este pensamiento, Li Fan absorbió la información de todas estas bestias exóticas Sky Splitter en el disco redondo. Sus pensamientos regresaron al presente. Ese disco redondo, que contenía la esencia de la investigación del imperio, era naturalmente el cristal de condensación de las 10.000 bestias. Con el nivel de refinamiento de artefactos del reino del mecanismo celestial, más los datos detallados y específicos sobre la rueda de la reencarnación de las 10.000 bestias obtenidos de su que, crear una réplica no fue una tarea difícil. Condensar entidades bestiales exóticas del cristal de condensación de las 10.000 bestias requiere una enorme cantidad de poder espiritual. Con mi actual cultivo en etapa avanzada del establecimiento fundacional, no puedo sostenerlo. Pero mientras esperemos a que San Erlan pilotee el barco Taidian de regreso desde el reino de Xuanwang, todo estará bien. Con el insecto Daowan, más Sky Splitter, Great Xian poseería la capital para conquistar otros mundos pequeños.
para dirigirse al Reino Oscuro, uno necesitaba que la gente del clan Tu iniciara un ritual especial. No creas que en su vida anterior, Li Fan reprimió fácilmente a la gente de Yu Clan. Eso se debió a que poseía la gran cueva cielo de los 5 elementos, y su verdadero poder de combate superó a los expertos ordinarios en integración Dao. En esta vida, Li Fan, ya atrapado en la red del verdadero inmortal, no podía elevar fácilmente su propio reino. Confiando únicamente en el gran reino Xuan, no fue tan fácil tratar con la gente del Coenio. Por lo tanto, era necesario mejorar el poder de combate de los soldados y civiles del Gran Xuan tanto como fuera posible, así como elevar el propio Li Fan, clásico del y del Emperador Celestial, a un nivel superior. Li Fan se paró encima del asiento de San Emperador, comenzando a contemplar objetivos adecuados para la conquista. Un mes después, San Erlang pilotó con éxito el barco Taiyan de regreso. Esto también marcó el primer paso en la ascensión del Gran Xuan a un mundo de energía espiritual. Con la exitosa creación del primer horno del cielo y la tierra, la energía espiritual comenzó a difundirse dentro de los límites de la ciudad capital de Xuan. El gran ejército imperial Xuan fue el primero en sentir la existencia de energía espiritual. Durante la noche, los más de 100 soldados imperiales que llevaron el mantra del corazón inmortal de Xuanwang, todos lograron atraer y hacia sus cuerpos, emprendiendo así el camino del cultivo. Y entre ellos, el destacado, San Erlang, incluso aprovechó el poder de la arte inmortal sentado, para avanzar directamente a la finalización de Chi Refining de una sola vez.